Buenos días, tardes o noches, abogada. Hoy hablaré sobre el tema de las principales escuelas jurídicas dentro de la historia del derecho. Esto con el objetivo de conocer y comprender el rol de cada de las principales escuelas jurídicas del pensamiento histórico del derecho. Mi nombre es Cristian Huasco y empiezo. La filosofía del derecho se ocupa de proporcionar un análisis filosófico general del derecho y las instituciones jurídicas. Los problemas en el campo van desde preguntas conceptuales abstractas sobre la naturaleza de la ley y los sistemas legales hasta preguntas normativas sobre la relación entre la ley, la moral y la justificación de varias instituciones legales. El lazo entre ambas recae en ser una originadora de la otra, por lo que son esenciales para su existencia. Al paso de la que se originan las ideas, evolucionan en escuelas de materia de derecho, que ejercen como un ancla en la creación y cambio de las reglas con las que se manejan. Existe una gran variedad de escuelas en el tema del derecho, y siguen naciendo muchas nuevas, tras la constante actualización de pensamiento y realidad social, que se posee mientras se transcurre en el camino al futuro, en las que se puede destacar el formalismo, donde la ley no es libre interpretación y es aplicada de manera mecánica a la sociedad. El escepticismo. Esta sostiene que nega la posibilidad de conseguir la verdadera justicia, por lo que era subjetiva al caso. Neopositivismo. En esta, la ciencia es la única fuente de verdad. Axiólogo. Valoración moral de las leyes y muchas más. Las escuelas recientemente vistas son las más usadas en la actualidad, pero no son más que raíces de las principales bases en la escuela de materia del derecho. Estas se encuentran divididas en 4 y son las siguientes: el iusnaturalismo, el iusracionalismo, contractualismo, el positivismo, esto puesto en un orden cronológico a cómo fue basado en la historia. El iusnaturalismo es un sistema de derecho o justicia considerado común a todos los humanos y procedente de la naturaleza, más que de las reglas de la sociedad, derivados objetivamente de la naturaleza de los seres humanos y la naturaleza del mundo, siendo el cuerpo no escrito de los principios morales universales que subyacen a las normas éticas y legales por las cuales a veces se evalúa y se rige la conducta humana. Por lo mismo, su origen viene dado desde el nacimiento del primer humano. Esta escuela jurídica se encuentra dividida en dos: la teológica, que designa la ley natural a modo que los seres humanos exteriorizan la imagen divina. Esta adaptación de la vida de Dios es imposible de realizar sino por medio del poder de la gracia, mientras que la segunda es llamada laico o racional. Esta nació tiempo después de la teológica, la cual designa la ley natural como algo científico y calculable, sin lazos religiosos, viniendo de un sistema de principios derivados de leyes físicas, biológicas y de comportamiento de la naturaleza, tal como las percibe el intelecto humano y las elabora a través de la razón. Iusnaturalismo teológico. Las fuentes de esta escuela jurídica pueden venir dados desde el lugar y época histórica en la que el individuo se encuentra, ya que existen y existieron varias religiones por las cuales se basan, pero en la que la mayoría designa a la autoridad o autoridades como los mayores representantes de moralidad y justicia, pero la que se destaca por su trascendencia mundial es la judeocristiana y el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés por Dios en el monte Sinaí. Estas 10 leyes representan un ejemplo de ley natural divina. Muchos piensan que la Biblia y también el Torá son otras fuentes de la ley natural divina, por lo que se dice que sus autores fueron inspirados por un espíritu divino. Algunos cristianos señalan el derecho canónico de la Iglesia Católica, que fue aplicada en los tribunales eclesiásticos de Europa durante la Edad Media, como otra fuente de derecho natural divino. Su apogeo más destacable fue en la Edad Media, siendo la que reemplazó del crítico estado del derecho que dejó la caída del Imperio Romano, por lo que sus principales personajes vienen de esta época, siendo los más trascendentales San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. El primero conceptualizaba la ley natural como la base de la creación de derecho, ya que ésta venía de Dios, siendo que las leyes humanas deben ser ejecutadas a las divinas o no serían consideradas ley. También creó la ley externa, que promulgaba la inalteración de las leyes, contraponiéndose a la ley temporal.
por lo que la sociedad debía amoldearse a las leyes y no al revés. Y la lex naturalis designado al legislador como el buscador principal de la salvación de los que lo siguen. Santo Tomás de Aquino reconcilió la filosofía política de Aristóteles como la fe cristiana. Al hacerlo, sostuvo que un gobernante o gobierno justo debe trabajar por el bien común de todos, y concluir que la naturaleza tenía un propósito y estaba impulsada por las leyes naturales que la razón humana podía descubrir. Naturalismo laico-racional. Su origen viene tras evolucionar la teología y en una etapa primitiva en la evolución humana antes de la creación de instituciones gubernamentales y otras organizaciones sociales complejas. En el estado de naturaleza, los seres humanos vienen de acuerdo con tres principios, los cuales son libertad, igualdad y autoconservación. Como no existe ningún gobierno en el estado de naturaleza que ofrezca protección policial o regule la distribución de bienes y beneficios, cada individuo tiene un derecho a la propia conservación que puede ejercer en pie de igualdad con los demás. Las fuentes vienen de las ideas de sus más grandes representantes, quienes son John Locke, Hugo Grocio, el cual este último fue el que aisló el derecho de la religión, a su vez de la teología. Para Locke, cualquiera que prive a otra persona de sus derechos en el estado de naturaleza viola el principio de igualdad. El estado de naturaleza resulta insatisfactorio. La libertad humana no se cumple ni se protege por igual, debido a que los individuos poseen la libertad de delinear los límites de sus propias necesidades. Los deseos personales en estado de naturaleza, la codicia, el narcisismo, el interés propio y eventualmente emergen en la superficie provocando un comportamiento irracional y excesivo, poniendo en riesgo la seguridad humana. Esta escuela es la evolución del naturalismo laico, pero con la unión de la corriente filosófica del racionalismo, quienes sus principales representantes fueron Baruch, Spinoza, Goldfield, Leibniz, René Descartes, el cual este último propuso que la única manera de obtener conocimientos es la razón, por lo que en materia de derecho es antónima al naturalista, ya que el racionalismo niega la validez de los sentidos como fuente de conocimiento y lo intercambia por algo más calculable, como lo es las matemáticas, dejando a la moral y a la ética como sentimientos más independientes del individuo. Al no existir el derecho natural, el creador del derecho pasa a ser responsabilidad del humano, y lo integran a los otros a través de derechos limitados, llamados derechos civiles, con el apoyo de la creación de poderes públicos como lo son el legislativo, judicial, ejecutivo, siendo controlados por instituciones. El contractualismo. El contractualismo apela a la idea del contrato social. Esta es vista desde la teoría política, donde la autoridad afirma que la autoridad legítima del gobierno debe derivar del consentimiento de los gobernados, y la teoría moral, que intenta derivar el contenido de la moralidad de la noción de acuerdo entre todos aquellos en el dominio moral. Los contractualistas se muestran escépticos ante la posibilidad de basar la moralidad o la autoridad política en la voluntad divina o en algún ideal perfeccionista de la naturaleza de la humanidad. El origen de este pensamiento viene en parte del racionalismo y la filosofía de Aristóteles, donde afirmaba que los humanos son animales sociales, por lo que buscarán la sociedad para organizarse. Siendo los principales personajes seguidores de esta corriente Thomas Hobbes, para el cual consiste que en aquellas formas de comportamiento cooperativo en la que es mutuamente ventajoso que los agentes egoístas se involucren. Para John Locke, al contrario de Hobbes, él creía que el hombre buscaba en esencia la libertad, igualdad y racionalidad. Esto lo encontraba al conjuntarse con sus comunes. Para Kant, la limitación de la libertad dará la libertad a todos. Y por último, para Rousseau, el humano es egoísta, pero rompe estos lazos para componer un estado civil, por lo que cambia su libertad natural por la libertad civil y política. El teórico del contrato social político contemporáneo más importante es John Rawls, quien efectivamente resucitó la teoría del contrato social en la segunda mitad del siglo XX, junto a David Goodyear, quien es principalmente un contractualista moral para estos dos personajes.
Actualmente, más allá de la búsqueda de formar contratos sociales y cómo originarlos, es la conformidad de justicia a través de la resolución de conflictos sin recaer en la violencia, no discriminación y tomar en serio cada efecto. Todo esto con el objetivo de que dicho contrato sea favorable para los que lo componen. Positivismo. El positivismo proviene de la raíz latina positus, que significa postular o afirmar firmemente la existencia de algo. El positivismo jurídico es una escuela de jurisprudencia cuyos defensores creen que las únicas fuentes legítimas del derecho son aquellas normas, reglamentos y principios escritos que han sido promulgados, adoptados o reconocidos expresamente por una entidad gubernamental o una institución política, incluidos los órganos administrativos, ejecutivos, legislativos y órganos judiciales. El positivismo jurídico es la filosofía jurídica que sostiene que todas y cada una de las leyes son nada más y nada menos que simplemente la expresión de la voluntad de cualquier autoridad que las haya creado. Por lo tanto, ninguna ley puede considerarse una expresión oral superior o de principios superiores a lo que la gente pueda apelar cuando no esté de acuerdo con las leyes. Es una visión de que el derecho es una construcción social. La creación de leyes es simplemente un ejercicio de fuerza bruta y una expresión de poder, no un intento de alcanzar objetivos morales o sociales más elevados. Por lo tanto, desde una perspectiva positivista se puede decir que las normas jurídicas o de leyes son válidas no porque tengan su origen en la ley moral o natural, sino porque son promulgadas por autoridad legítima y son aceptadas por la sociedad como tal. Las varias escuelas positivistas se fundamentan en los siguientes puntos. Número 1. El Estado como principal fuente creadora de derecho válido. Número 2. Rechazo a teorías metafísicas hablando del tema de derecho. Número 3. Conceptualizar que el derecho válido no es lo mismo que un derecho justo. Número 4. El intercambio del dualismo por el monismo, es decir, dar validez al derecho positivo con el derecho natural a un mismo nivel. Número 5. Reclamar la forma escrita y oral del derecho para diferenciar lo jurídico de lo moral y reconocer el rango de la norma. El positivismo en su origen se fundamentó en el empirismo, ideología que designa la experiencia y la evidencia como única fuente de conocimiento. Y de ahí nació muchas variedades de raíces, pero sus mayores representantes son Cesare Lombroso, Raphael Gorafalo, Max van Rumelin, John Augustin Jeremy Bentham y Thomas Hobbes. Este último es considerado como el padre de esta escuela y él es el que separa este tema en tres. Ideológico, el único derecho válido y obligatorio es el creado por los sistemas, sobre todo lo democrático. Número 2. El derecho es teórico. 2. El derecho es coercible y obligatorio, es originario del Estado, por lo que es el único válido. Número 3. Meteológico. Es la manera en la que se da validez al derecho a través de estudios. Las principales escuelas que se conforman en la época naciente de esta escuela y que se formó las bases para dar el origen a escuelas positivas actuales y sus variantes es la alemana, que nació tras las necesidades de una universidad científica, y también la inglesa. Las escuelas alemanas son las siguientes. Primero, la escuela histórica. En este expone que cada estado-nación debe tener su propio derecho, ya que es de necesidad el preservar la cultura, en ese momento la alemana, en parte generada por el iusnaturalismo, negando la integración de otros códigos civiles como en ese tiempo era el inglés. Esta tesis fue expuesta por Friedrich Karl von Savigny, un jurista alemán. Número 2. Escuela de jurisprudencia de conceptos. En esos tiempos el concepto de la palabra jurisprudencia era asemejante a lo que conocemos ahora como dogma, por lo que ésta formulaba los dogmas básicos en los que se asentarían el derecho alemán, diferenciándose de las escuelas semejantes al basarse en la lógica deductiva y seguir el método hermenéutico. Número 3. Escuela de jurisprudencia de intereses.
En esta se busca el de crear una conceptualización al dogma, negando al formalismo academista y la administración inservible de conceptos jurídicos. Esto lo hacía poniendo fijación en problemas comunes, actuales y económicos, desanclándolo de la deducción y centrándolo en el empirismo. Número 4. Escuela de Jurisprudencia del Derecho Libre. Esta, en busca de un acercamiento a la realidad social, dio libertad de maniobrar a los jueces en los textos normativos donde existía ambigüedad, y que los académicos se manejen fluyendo en la sociedad que se movilizan, rompiendo así los lazos del formalismo. Mientras en el positivismo inglés nos encontramos con el common law. Este fue definido por William Blackstone como una herramienta de aplicación en sentencias que tenían los jueces siendo frutos del derecho natural. Por lo tanto, el derecho no recae en un autor, por lo que los jueces, siguiendo el sistema habilitante, crean un mandato de manera involuntaria según la necesidad y las circunstancias del caso, por lo que el juez debe analizar en base a la razón y su conciencia. El juez también velará deduciendo las consecuencias del comportamiento a los destinatarios, como lo es la norma por lo que se puede juzgar una conducta parecida en el futuro, así garantizando los valores morales que se infunden al derecho. De aquí su base naturalista de costumbre. Por último, una de las más importantes, siendo una cara opuesta al justnaturalismo, es la teoría pura del derecho, y rechaza al positivismo ideológico, expuesta por el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen. Como su nombre lo dicta, esta busca el concepto menos interpretado del derecho. Este proyecto teórico se ocupa enteramente de la parte del conocimiento que se encarga del derecho, incluyendo todo lo que técnicamente no pertenece al objeto del derecho. Según Kelsen, una teoría del derecho debe tratar el derecho tal y como está escrito, no como lo debería ser. Al no tener ideologías e interpretación extrajurídica, el jurista debe actuar con total neutralidad. Y esto sería todo sobre las escuelas más importantes del derecho. A continuación le dejaré mis bibliografías con las cuales basé mi trabajo. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Hasta una próxima.